Les decía entonces que tengo que compartir pantalla. No, compartir pantalla no. Tengo el fondo. Tenía puesto el fondo, no me había dado cuenta. Bueno, ahí más o menos se ve. Vamos a acercar un poquito más. Bueno, hacemos un pequeño repaso de lo que vimos el otro día. Entonces, sabemos que para calcular compresión o tracción, lo que hacíamos era la fuerza dividido la superficie. Esa es la forma de calcular, por ejemplo, tracción. Si estas fuerzas fueran salientes, estaríamos calculando tracción. Entonces, ¿qué hacemos? La fuerza dividido la superficie la calculamos rápidamente, la sacamos de tabla. Si fuera un rectángulo, hacemos base por altura y sacamos la superficie. Si es un perfil IPN, que podríamos llegar a estar usando, ¿sí? O un perfil UPN, o un perfil ángulo, o lo que sea, ¿de dónde sacamos un perfil C? ¿De dónde sacábamos los valores de superficie? Directamente de la tabla, porque para eso la tenemos. La tabla nos da los valores exactos de la superficie de cada uno de los perfiles. Cuando tenemos un rectángulo que lo podemos calcular fácilmente, lo calculamos y así sacábamos que la fuerza dividió la superficie. Si usábamos acero, menor o igual que 1500, menor o igual que 1500 kilogramos por centímetro cuadrado, y estaba solucionado. Pero lo que vimos el otro día, con la práctica esa y el superactor que tuvimos con la varilla, vimos que es fácil romper una pieza a compresión con muy poquita fuerza. ¿Y cuál era la característica? Que ya dejaba de ser una pieza muy cortita, sino que pasaba a ser una pieza donde su longitud era muy grande, estaba sometida a compresión y lo que ocurre es el fenómeno de pandeo. ¿Por qué aparece el pandeo? Primero de todo porque la fuerza esta no es exactamente una fuerza puntual en un punto. Tampoco es, porque es muy difícil hacer esto es, digamos que es teórico y matemático, que es una fuerza concentrada en un punto. En la realidad no existe, se distribuye a lo largo de toda la superficie. Capaz que hasta incluso desparejo, capaz que hace más presión de un costado o del otro, ¿no? Eso no lo sabemos. Incluso cuando yo lo hice con la mano, quién sabe para dónde estaba haciendo más fuerza. Entonces eso ya es un motivo. Otro motivo es que quién me dice que exactamente en el centro de gravedad de la pieza estoy aplicando la fuerza y que ese centro de gravedad se mantiene constante a lo largo de toda la pieza, o sea que hace que la pieza sea extremadamente recta. Nada me garantiza eso, ni siquiera en un perfil metálico. ¿Quién me garantiza que el material sea todo el mismo resistente a lo largo de toda la sección? Nadie, porque el material no es del todo homogéneo, aún pensando en el acero. Hasta una pequeña burbujita de aire ya me está modificando esa sección que yo estoy imaginando como perfecta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Frente a todo eso, empieza a generarse una pequeña curvatura, una excentricidad que hace que se genere esta fuerza con este brazo de palanca un momento. Que vimos que mientras ese momento es resistido por el momento de que es M sobre W, módulo resistente a flexión, mientras eso es resistido por el módulo, por la resistencia interior de la flexión de la pieza, está bien. Pero una vez que es superado esa resistencia interna, cada vez se deforma más, aumenta más el brazo de palanca, porque al ser la fuerza con este brazo de palanca que va aumentando, porque ya ya no lo soporta, se hace tan grande que termina curvándose totalmente y termina rompiéndose por compresión, por pandeo. ¿Sí? Ese es el fenómeno de pandeo. O sea, la fuerza esta, con las excentricidades que se van generando por la pieza, por la carga, por todo lo que pueda llegar a aparecer, genera un momento que supera el momento resistente a flexión de la pieza y rompe bruscamente porque va aumentando, siempre va aumentando, más fuerza, más excentricidad, más momento, más excentricidad y así se rompe. Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Cuando la pieza es esbelta y vimos que
calculábamos la esbeltez con un coeficiente que llamábamos lambda, que tiene que ser menor que 120. Yo no sé si se ve bien esta parte del pizarrón. De esta parte del pizarrón, ¿se ve bien? Sí, más o menos. Sí, se ve bien, profe. Están viendo la pantalla grande, ¿no? Sí. ¿O están viendo la pantalla chiquita? A ver. La pantalla grande. Usted, Ah, bueno. la cámara. Sí, sí, pensé que estaba, porque yo lo estoy viendo acá chiquito. Vamos a fijar video, sí, ya lo veo grande yo también, ahora sí. Bueno, esa es la explicación del momento, ¿sí? Ahora, fíjense, yo lo deformé para allá. ¿Por qué? Porque es la forma donde está más flaquita la sección, o sea, ¿hacia dónde se va a generar el pandeo en esta pieza? ¿Sobre el eje X o sobre el eje Y? Y sobre el eje Y va a flexionar, ¿sí? ¿Se ve? Porque es más flaca en ese sentido, o sea, tiene menos inercia. Acuérdense que el amigo Euler había dicho que era la carga crítica era pi al cuadrado por E por I sobre L, pi al cuadrado, no me acuerdo si era, por L cuadrado, ¿sí? Entonces, pi por E por I, esto, el material y la inercia que está arriba, cuanto más grande la inercia, más resiste. ¿Dónde va a resistir menos? Cuando la inercia es más chiquita. ¿Y dónde la inercia es más chiquita? Sobre el eje Y. Entonces, el giro se va a dar sobre el eje Y y se produce el pandeo en esta dirección. Fíjense qué es lo que ocurre muchas veces cuando tenemos piezas muy flacas. ¿Qué hacemos? Le ponemos apoyos laterales. ¿Para qué? Para soportarla en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Miren, puede ocurrir que el pandeo se dé sobre este eje en esta posición. Bueno, vamos a dibujarlo distinto. Capaz que acá le pongo un apoyo acá así, le pongo un apoyo acá así. Entonces se puede dar varias condiciones de pandeo. Puede llegar a pandear desde aquí hasta acá, sobre este eje. Puede llegar a pandear desde aquí hasta acá, sobre el mismo eje Y. Pero puede llegar a pandear sobre el eje X en toda la longitud. Entonces yo voy a tener distintas esbelteces para cada una de las condiciones. Entonces, por eso yo les decía la otra vez, bueno, hay que razonar, los ejercicios son muy simples de hacer, pero tenemos que razonar qué condiciones tenemos para la pieza que estamos usando. Y ya vimos que teníamos una posición que era articulado-articulado, otra que era articulado-empotrado, otra que era empotrado-empotrado y otra que era empotrado libre. Para esta vimos que se deformaba así, para esta vimos que se deformaba así, para esta se deformaba algo así y para esta se deformaba el doble. En función de eso sacábamos los coeficientes beta, ¿sí? Bueno, esto es un poco el repaso de qué es lo que ocurre cuando tenemos compresión, pero fundamentalmente es que entiendan de que el pandeo se da en elementos comprimidos. Díganme que puse a grabar, ¿no? Sí, está grabando, profe. Bien. Vuelvo a repetir, lo importante es que entiendan que el pandeo se da en elementos comprimidos, no se da en la flexión. En la flexión esto es flexión, no es pandeo. Las vigas no pandean, los tablones del albañil cuando se sube con los ladrillos no pandea, se flexiona. Lo que trabaja a pandeo es un elemento comprimido y el riesgo está en que la rotura es brusca, no me avisa, se viene abajo. Yo les puse en el último video, creo que les puse, y me parece que en el anterior también, porque yo tenía idea de haber visto imágenes. Les puse imágenes de cosas que se vinieron abajo por, por pandeo, seguramente de algún elemento comprimido, que me imagino algún puntal seguramente, que es lo que ha fallado, ¿no? Bueno, vamos a hacer un ejercicio para que vean eh, lo simple que es calcular pandeo. Vamos a hacer un ejemplo. Podemos hacer un ejemplo primero vamos a tomar un IPN. ¿Sí? Más o menos. Dibujado en 3D. Que tiene una fuerza de compresión aplicada. Le vamos a dar que tenga, qué sé yo, 1,80 m de longitud
Y vamos a decir que F es igual a 4.500 kilos. ¿Sí? O sea, tenemos una barra comprimida hecha con un perfil IPN. No sabemos qué IPN, por eso lo vamos a calcular. Que tiene una carga entonces concentrada y de compresión de 4.500 kilos. Si yo hiciera un cálculo rápido, a ver, vamos a decir, yo tengo la tabla por acá, si la tienen a mano ustedes también, un IPN. ¿Dónde la tenía por acá? Acá. Vamos a compartir la pantalla. ¿Están viendo la planilla de IPN? Sí. Bien. Vamos a tomar el primer IPN, que es el 80. ¿Sí? Si se fijan, el IPN 80 tiene una superficie de 7,57 centímetros cuadrados. O sea que yo podría hacer esta cuenta. Miren, la tensión es igual a 4.500 dividido 7,57. Esa sería una cuenta que haríamos rápidamente para verificar compresión, cuando no sabemos calcular compresión, ¿sí? Imaginemos que no lo sabemos hacer y hacemos 4.500 dividido 7,57 y da 594, 595, bueno, redondeemos, 600 kilogramos por centímetro cuadrado. Si se fijan, esto es menor que 1.500. ¿Sí? O sea que podemos decir que verifica. Eso es porque no teníamos idea que existía el pandeo, pero ahora que sabemos que existe la posibilidad de que esto rompa por pandeo, tenemos que hacer la verificación correspondiente. Para hacer la verificación correspondiente les recuerdo, a ver si lo tengo y comparto otra pantalla. Esa de ahí. ¿La están viendo ahora? ¿La compartí? No, bro. No. No, profe, no se ve. Vamos a compartir otra vez. Lo que vimos era cuál es el procedimiento de cálculo. El procedimiento de cálculo, ahora sí lo estoy compartiendo, ¿no? Sí. Bueno, Sí, ¿cuál bro. era, Sí, sí. cuál era el proceso de cálculo? Primero era determinar el valor de beta en función de qué, de cómo está agarrada la pieza. Ah, no lo dijimos. Vamos a decir que está, qué sé yo, empotrada. Imaginemos, empotrada libre. Vamos a hacer un empotrado libre. Empotrado libre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una parte qué sé yo, de una columnita de 1,80 donde abajo está bien agarrada la base y arriba está agarrada unas vigas finitas que van, entonces uno se lo puede imaginar como empotrado abajo porque está bien agarrado en la base y arriba que está unida a algunas cosas permite que gire, que se mueva, entonces digo, bueno, esa columnita, ese elemento puedo imaginarlo empotrado libre, empotrado articulado, ¿sí? Entonces, en el proceso de cálculo, no sé si vieron el pizarrón, creo que lo vieron ahí chiquitito, ¿no? ¿O no lo vieron? Porque estaba explicando en el pizarrón. Chiquitito. Chiquitito. Bueno, estaba explicando en el pizarrón como si lo vieran grande. Bueno, ahora lo vamos a ver mejor. Pero entonces, el proceso de cálculo es determinar el beta, ¿sí? En función de cómo está agarrada la pieza. Con el beta voy y calculo la longitud de pandeo. ¿Qué es la longitud de pandeo? Es el coeficiente beta multiplicado por la longitud que tiene esa pieza. Eso me da la longitud de pandeo. Con la longitud de pandeo puedo calcular la esbeltez. Esto me indica lo flaca que es la pieza, la esbeltez. ¿Cómo calculo la esbeltez? Con la longitud de pandeo dividido el radio de giro. ¿Qué es el radio de giro? Bueno, ya lo vimos el otro día, es un elemento más que tenemos en las tablas, porque así como tenemos la superficie, la inercia, el módulo resistente a flexión, también tenemos el radio de giro, que es algo característico de la sección, que no es nada más ni menos que la raíz de la inercia dividido la sección. Por eso es un elemento que podemos calcular rápidamente o lo sacamos de la tabla. Entonces, la esbeltez la calculamos con la longitud dividido el radio de giro. Y lo que yo les decía es,
el consejo es, para los cálculos que podemos hacer nosotros, menor que 120. Si supera los 120, no, la desechamos, es muy flaca esa pieza. Con el lambda S vamos a la tabla de los coeficientes W, ¿sí? Y de ahí sacamos cuánto vale el W en función del lambda. Si lambda vale 100, tendrá un valor de 2 o algo, y bueno, después la vamos a ver. Entonces después, ¿qué cuenta hago? Aumento la carga para estar seguro que me va a aguantar el pandeo. Así como hicimos antes, fuerza sobre superficie, cuando hay pandeo yo aumento la carga, un valor, para estar seguro de que me va a aguantar. ¿Por qué? Porque estoy considerando todas esas cosas raras que pueden ocurrir en la pieza, que hace que se flexione, y entonces digo, bueno, ¿qué es lo que me obliga a esto? A tomar una pieza más grande, con más inercia, con más sección para soportar y evitar la posibilidad de pandeo. Entonces, volvemos nuevamente. Esto era lo que les mostraba yo, vamos a imaginarla de esta manera. Entonces, bueno, el proceso, ¿qué es lo primero que hacemos? Calculamos el beta. ¿Cuánto vale beta? Sabemos que beta vale 1, 0,5, 0,7 o 2. Para este caso vale 0,7, lo tienen en la tablita, incluso en la tablita de los coeficientes W, ahí están los dibujitos para ayudarlos si no se acuerdan. Entonces, en este caso beta vale 0,7. Lo que yo hago ahora es calcular la longitud de pandeo. ¿Cuánto vale? 0,7 por 1,80 en centímetros es 180. Si yo hago esa cuenta rápido, el 70% de 180 me da 126 centímetros. O sea, la longitud de pandeo para esta pieza es 126 centímetros. Bueno, habíamos tomado el 80. Vamos a ver cómo calculamos el lambda. El lambda para el IPN 80 va a valer la longitud de pandeo 126 dividido el radio de giro. Y el radio de giro del perfil 80, vamos a compartir la pantalla, si no la tienen ustedes. Para el perfil 80, el radio de giro, fíjense que tenemos. Este es el radio de giro, el IX 3,2, el I 0,91. ¿Por qué es más chiquitito este 0,91? Porque es donde es más flaca el perfil. Fíjense que es más flaco en el sentido del eje Y. Entonces el radio de giro es más chiquito. Al tener algo más chiquito acá se me hace la esbeltez más grande. O sea, el radio de giro me da la idea de que es flaco el perfil en este sentido, en el eje Y. ¿Por qué? Porque el radio de giro es el más chiquitito y siempre lo van a tener en las tablas como el radio de giro mínimo. Fíjense que figura como I1. I1 es el radio de giro más chico. Fíjense que coincide en este caso con el radio de giro en el sentido del eje Y. Me da idea de que es flaca la pieza el radio de giro en definitiva. Bueno, el radio de giro para el perfil 80 es 0,91. Entonces, 0,81 dije, ¿no? 91. 0,91. Bien, entonces hago 126 dividido .91 me da 138,5, 139. ¿Qué es lo que me quiere decir? Es muy flaco, es mayor que 120. No verifica. ¿Sí? Entonces, si se fijan, volvemos otra vez a la tabla, vamos a compartir otra vez la tabla del... Si se fijan, entonces, ¿cuál es el radio de giro del perfil que sigue? El radio de giro del perfil que sigue es 1,07. Si yo divido 1,07, capaz que esté muy cerquita de 120, pero estoy muy al límite. O sea, ¿qué es lo que yo haría acá? Bueno, tomo un perfil, a ver, tomaría un IPN 140. Me alejo de esa zona, ¿sí? O sea, quiero estar seguro. No hay muchas diferencias. O sea, el de 100 no lo voy a tomar porque estoy muy justito. 120 es seguro que verifica. Voy a estar un poco más seguro. Tomemos el 140. Profe, Sí. en este caso siempre vamos a estar mirando al eje Y. En este caso Ya, siempre el eje Y, sí. Sí, porque ya no miramos más eje X, si, digamos. si querés lo vamos a mirar ahora y vamos a hacer la cuenta y van a ver por qué no lo vamos a mirar el eje X. ¿Por qué? Porque Claro, yo, no, supongo que es por columna y por viga, o sea.
¿O No, no? es porque en este sentido es más flaco. Ah, listo. Entonces, sí o sí, el pandeo se va a dar sobre el eje Y, por eso voy a usar el radio de giro más chico Claro. que es el Y. Pero fíjese, vamos a usar el radio de giro el X y van a ver por qué no lo voy a usar. ¿Por qué? Porque yo puedo Claro. sacar un lambda I, ¿sí? Que hago 126 dividido, ahora estoy usando, esto siempre hay que hacerlo, un UPN 14, ¿sí? Estoy usando un UPN 14. Entonces voy a calcular el lambda, vamos a calcular el lambda X primero. ¿Qué sería? 126 con el radio de giro según el eje X. Para el 140, lo sigo compartiendo, para el 140 es 561. Lo escribo y después lo vemos. Y para el lambda I es 126 dividido el radio de giro, que es 1,40. A ver si se ve, ¿sí? ¿Dónde tengo acá? El 140. Vengo por acá. Bueno, la superficie ahora del 140 es 5 con... ¿dónde está? 18,20. Vamos a anotarla. La superficie ahora es 18,20 centímetros cuadrados. La aumenté, ¿no? No es la misma que acá. Vamos a dejar de compartir. Así ven lo que escribí. Bien, la superficie nueva del IPN 14 es 18,20. Ya no es más 7,57 que era la del perfil 80. O sea, cambié el perfil, estoy en uno más grande. Pero también cambié el radio de giro. Entonces, hice las dos cuentas porque quiero estar seguro. Bien, hago las dos cuentas. Sobre el eje X tengo un radio de giro más grande, 5,61. Y sobre el eje Y tengo un radio de giro más chico, que es justo el mínimo, que es 1,40. Si yo hago esas cuentas, hago 126 dividido 5,61, me da que la esbeltez vale 22,4, 23. Siempre redondeo para arriba, 23. No tiene unidad esto, ¿eh? 123. Y la esbeltez en el otro sentido es 126 dividido 126, acuérdense que era la longitud de pandeo. Y radio de giro mínimo 1,4 que se da sobre el eje Y, esto me da 90. 90. Bueno, ¿cuál es la esbeltez más grande? 90. Seguramente el W de, acuérdense que menos que 20 o igual a 20, menor que 20, lambda menor que 20, no hay pandeo. El W vale 1. El W empieza a tomar valor a partir de lambda igual a 20. O sea que lambda 23 tendría un valor de 1 y algo. Y para el de 90 tengo un valor de W mucho más grande. Vamos a ver ahora, entonces. Por eso es que les digo, en este caso, cuando la pieza está solita, siempre uso el radio de giro más chico. El otro lo desecho, porque seguramente me da un coeficiente de pandeo que no influye en... Vamos a compartir ahora la pantalla del W. Sí, la estoy compartiendo, ¿no? La pantalla del W. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, fíjense que yo les decía, acá tienen la ayuda de los coeficientes 1, 0,7, 0,5 y 2. Nosotros tomamos este caso, ¿sí? Bien. Entonces ahora, ¿cuánto vale el lambda X del W? El W para 23. Vengo acá y me fijo, ¿dónde está 23? Acá está, 23. Me da 1,21. 1,21. ¿Se ve acá, sí? 1,21. Me daría 1,21. Y el W para 90 hasta acá 90, me da 1,96. 1,96. ¿Sí? Si yo tengo que multiplicar la fuerza por 1,21 por 1,96, bueno, lo voy a multiplicar por 1,96 porque quiero estar seguro. Por eso el pandeo se da sobre el eje Y. Este directamente no lo tengo en cuenta, no hace falta hacerlo. ¿Por qué? Porque evidentemente la inercia de este perfil, otra vez estoy sin compartir, este no lo tengo en cuenta. ¿Por qué? Porque me está dando el W más grande, me lo da con el radio de giro más chico. Y eso es, ¿por qué? Porque el pandeo se va a dar sobre este eje, no sobre este. O sea, ya viendo la pieza uno ve que tiene más inercia así que en este sentido. Entonces, ¿el pandeo dónde se va a dar? Se va a dar sobre este eje. Esta pieza va a pandear en este sentido. El pandeo se da en ese sentido, girando sobre el eje Y.
por eso el radio de giro que yo uso es el más chico, que es el radio de giro según I. Bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Verificar, voy a borrar acá así, y sigo acá. Así lo ven más clarito. Tengo que hacer la verificación. Entonces, ¿qué hago? La tensión es igual al W. ¿Cuánto vale? Vamos a escribirlo. W por la fuerza dividido la superficie. El W vale 1,96. 1,96 por la fuerza, 4.500 era. No me acuerdo. Me parece que sí. Inventé un valor cualquiera, 4.500. Dividido la sección, 18,2. 18,2. Hacemos la cuenta. 1,96 por 4.500 dividido 18,2 igual 485 kilos. Fíjense que aguanta cualquier cantidad de esto. 485 kilogramos por centímetro cuadrado es menor o igual que 1.500 kilogramos por centímetro cuadrado. Quiere decir que verificó. Profe, para un edificio se calcula así, ¿no? Que Sí, sobre mucho. sí, lo que pasa es que es muy raro. Nosotros vamos a hacer un ejemplo, pero es muy raro encontrar en un edificio un perfilito solo así, ¿no? En general, Claro. los perfiles necesitamos más inercia, más grande. Entonces, generalmente se usan, por ejemplo, podemos usar 2 IPN juntos y separados, ¿sí? Cosa que tengan mayor inercia. Se les ponen diagonales o se les ponen presillas. Vamos a ver después ejemplos de esto, voy a tratar de hacer para que tengan, si bien no van a ser parte de prácticos o de ejercicios que tengan que hacer, pero lo vamos a explicar para que tengan conocimiento de que esto existe. O sea, yo necesito aumentar la sección para no tener tanta posibilidad de pandeo. Fíjense que estoy desperdiciando un perfil porque está trabajando a 400 kilos, cuando un perfil lo puedo llevar a casi 1.500. ¿Por qué lo estoy desperdiciando? Porque estoy poniendo un perfil que trabaja a esa tensión, pero tengo un coeficiente de pandeo muy grande. Entonces, sería distinto si yo hubiese usado capaz que 2 perfiles y le aumento la inercia de esta manera, pongo 2 perfiles, pero tienen más inercia y puedo usar perfiles más chiquititos. Bueno, igual acá la carga es muy chica para un IPN, pero bueno, son cosas que vamos a ver. Lo importante es que entiendan que así de fácil es calcular pandeo. Así de fácil es calcular pandeo y fundamentalmente que ustedes entiendan el concepto de pandeo, ¿sí? Que les quede en la cabeza el concepto de pandeo de que con fuerzas muy poquitas, como yo hice con la mano el otro día en la varilla esa, lo hacía en la chiquitita, hasta me senté encima con el peso de más de 50 kilos que tenía ese perfil y no se rompió. Sin embargo, que cuando tiene una esbeltez muy grande, con la mano la rompí. Ese es el riesgo del pandeo. Por eso es que muchos encofrados, como yo les puse en la foto, y hasta edificios se vienen abajo porque rompe la estructura, el elemento comprimido rompe por pandeo. Creo que nos vamos a quedar en cualquier momento se corta la transmisión, pero vamos a hacer otro ejemplo muy chiquitito para que tengan. Yo ya les pasé el práctico para que puedan hacerlo, así que con esto ya van teniendo idea de cómo hacer los ejercicios. Vamos a hacer uno con perfil ángulo que tiene una característica. Si no hay más preguntas, voy borrando. Sí, entendido, profe. Bárbaro. Vamos a hacer a ver si cambio de... Yo no sé si anda. No. Vamos a tomar uno mejor. A ver este. Vamos a hacer un perfil ángulo sometido a compresión. En general, ¿dónde tenemos estos perfiles? Y yo puedo hacer una cabriada, ¿sí? Y estas cabriadas generalmente se hacen con perfiles ángulos. Estas barritas son perfiles ángulos o doble perfil ángulo, ¿sí? Vamos a calcular uno solo a compresión. O sea, cualquiera de estas barritas podría tener, generalmente estos, creo que se los dije el otro día, son estructuras nodales. Y deberían haber calculado ustedes de estas, me van a decir que no, seguro. Tienen que haber hecho alguna vez el cálculo de esto, si no se los voy a explicar yo después cómo se calcula. Creo que no, profe. Creo que no. Bueno, siempre me dicen que no, en algunos cursos lo han visto, pero ustedes a esta altura ya tendrían que haber
tendrían que saber calcular estructuras de estas porque es muy simple. ¿Por qué es simple? Porque todo esto son nuditos, son nudos, y los nudos permiten articulación. Al permitir articulación no hay momentos en las barras, solo hay compresión o tracción. Tracción o compresión en las barras, ¿sí? Esa es la característica de esta estructura. Entonces, ¿cómo verifico tracción? Fuerza sobre superficie. ¿Y cómo verifico la compresión? Fuerza W por la fuerza dividido la superficie. Entonces es fácil calcular estas estructuras. ¿Cuál es la complejidad? Calcular las reacciones. Miren, que ya lo sabemos hacer porque esto se comporta como una viga, calculo las reacciones, en función de eso puedo después ir determinando los valores de compresión o de tracción que tienen cada una de estas barritas. Es fácil hacerlo. Si no, hay programitas que permiten calcularlo rápidamente. Bueno, pero esta es la forma de hacerlo. Entonces, bueno, imaginemos que tenemos este perfil de acá, que es el más perjudicado de todo, el que tiene la más carga, por decir algo, y tiene la longitud mayor. Entonces, bueno, creo que es representativo de todo, si no se verifica cada uno. En realidad se verifica cada uno, pero vamos a imaginar que este es el representativo de todo, y sería un perfil que está entonces articulado, y tiene una fuerza de compresión de, no sé, 1300 Gorosit. Entró, se fue y volvió. ¿Sí? Sí. Imaginemos que tenemos una fuerza de, no sé, 1350 kilos, 1350 kilogramos. En general, para estructuras como esta están entre los 1000 y los 3000 kilos la fuerza. Vamos a imaginar esto, vamos a imaginar una longitud de que esa altura sea 80 centímetros. Entonces, igual que antes, ¿qué es lo que tengo que calcular? Beta, longitud de pandeo, lambda, W, y hago el cálculo de tensión. Entonces vamos a hacerlo rapidito. No se cortó todavía la transmisión. Vamos a imaginar un perfil ángulo acá de... Borro esto si no se confunde. Vamos a imaginar un perfil ángulo, que están en pulgadas, ya habrán visto, un perfil ángulo de 1,5 por 1/8. Si se acuerdan cuánto es 1,5, una pulgada era 25. 1,5 es 25 más 12, estamos en 32 milímetros. Y 1/8 sería 2,5 dividido 8, ¿no? Debe ser 3,2 milímetros. O sea, estamos hablando de un perfil que tiene 3 centímetros de ala, muy chiquitito. Es muy chiquito para esto, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver si verifica. Un perfil de 3 centímetros y un espesor de 3 milímetros, más o menos, números rápidos. Bueno, primero entonces, ¿qué calculo? El beta. ¿Cuánto vale el beta? Y articulado vale 1. Entonces, ¿cuánto vale el SK? El SK vale 1 por la longitud, 80. O sea que la longitud de pandeo es 80 centímetros. Vamos a ver si nos alcanza la clase para terminar. ¿Qué tengo que calcular ahora? La esbeltez. La esbeltez la vamos a poner acá. Lambda es igual a la longitud de pandeo, que es 80, dividido el radio de giro. Y entonces acá vamos a la tablita. Voy a compartir la tabla de los perfiles, perfil ángulo. Y yo dije 1,5, ¿dónde está? 1,5 está acá. 1,5 por 1/8. ¿Lo ven acá? Tengo el cursor ahí. A ver si puedo marcar. Mira, hasta puedo marcar y todo. Bueno, ese es el perfil. Ahora, tiene una característica. Fíjense que el radio de giro en esta línea, el radio de giro según X es 1,15. Y el radio de giro según Y también es 1,15. ¿Sí? Pero hay una característica del perfil ángulo que la voy a dibujar acá. Más grande, el perfil ángulo, para que lo vean, ¿sí? No lo están viendo porque no lo estoy compartiendo, pero vamos a anotar, sí, vamos a dejar de compartir. Estoy dibujando acá el perfil ángulo. Ya no me acuerdo qué valor dije, pero tiene un radio de giro según el eje X y tiene un radio de giro según el eje Y este perfil. Con eso sacamos el radio de giro, o sea, tiene el radio de giro según Y y el radio de giro según X y son iguales. Eso es lo que notamos.
Pero si se fijan, este perfil, en este eje, que lo pueden llamar I1 o en algunos casos con una letra B, B corta, en ese eje, fíjense que es más flaco. El perfil ángulo tiene la característica que no va a generarse el pandeo sobre el eje X ni sobre el eje Y. Se va a generar sobre este perfil, sobre este eje. ¿Por qué? Porque en esta zona es más flaca. ¿Ven que es más flaco así? O sea, el pandeo no se va a dar sobre el eje X. Comparto la pantalla. Entonces está claro que el perfil ángulo, bueno, acá se ve que el perfil ángulo tiene este otro eje que es donde es más flaquito. Y entonces aparece, tengo el radio de giro según X, tengo el radio de giro según Y, pero tengo un radio de giro mínimo, que ahora este radio de giro mínimo no coincide con estos de acá, como coincidía en el perfil ángulo, en el perfil IPN. ¿Por qué? Porque en el IPN el radio de giro más chico estaba sobre el eje Y, entonces el radio de giro más chico coincidía. Pero en este caso tengo otro radio de giro que es justamente sobre este eje. Entonces, para el perfil que nosotros elegimos, que era 1,5 por 1/8, vengo por esta línea, y el radio de giro que yo voy a usar es 0,71, no es 1,15. ¿Ves que acá tengo 1,15, tengo 1,15? No, yo voy a usar el mínimo, que es 0,71. ¿Por qué? Y porque ya vimos antes que el radio de giro siempre íbamos a usar el más chico. ¿Me están escuchando, no? Sí. Bien, entonces, Sí, profe. sabemos que la longitud de pandeo entonces es el SK sobre el radio de giro, va a ser 80 dividido No 0,71. estaba enfocando el pizarrón, profe. No estoy compartiendo el pizarrón. Entonces, la longitud de pandeo es la esbeltez es la longitud de pandeo dividido el radio de giro. Longitud de pandeo, 80 centímetros. Radio de giro, 0,71, lo sacamos de la tabla. Entonces hacemos 80 dividido .71 igual 112,6, 113. 113. Para esto voy a la tabla y me fijo en función del 113 cuánto vale el W. Ahora comparto entonces la tabla del W. La tabla del W para 113. Bueno, por supuesto 113 es menor que 120, o sea que verifica. Ahora les voy a hacer algún pequeño comentario. 120 es menor que 113, verifica. Voy al coeficiente W de 113, está por acá. 113 es 2,51. 2,51. 2,51. Lo anoto. Ahora dejo de compartir. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Verificar. Tensión es igual a 2,51 por la fuerza que era 1350. 1350 dividido la sección del perfil, no la saqué, la sección del perfil de 1,5 por 1/8. Así que vamos otra vez. Compartir la pantalla. Vamos al perfil ángulo. Dijimos que era 1,5, acá 1,5 por 1/8. La sección es 2,37. Este que está acá. 2,37 es la sección. ¿Sí? Entonces dividido 2, me parece que no verifica esto. 2,37. Si no verifica, se los dejo tarea para el hogar para que lo hagan ustedes. Ya están diciendo que verifique, que verifique. 2,51 por 1350 dividido 2,37 igual 1429,7, 1430 kilogramos por centímetro cuadrado. Verifica. ¿Por qué? Porque es menor que 1500. Ahora, pensemos, si esta estructura es el techo de una casa, ¿sí? Y yo hice bien los cálculos de las cargas y todo eso. A ver, es un perfilito de 3 centímetros. Yo no me animo a ponerlo acá. ¿Sí?
tomaría realmente uno un poquito más grande. Más allá de que los números me están dando, yo quiero seguridad. 1400, estoy muy cerquita de los 1500 y quieran o no, 3 centímetros para 3 centímetros, se va a ver muy flaquito. O sea, lo van a ver y se van a asustar ustedes. Si lo calcularon ustedes, ¿no? Si no lo calcularon, capaz que lo miran y no, ni se les ocurre. Pero cuando uno tiene la responsabilidad de haber hecho algo y sabe que lo mira y va a decir, miércoles, qué flaquito que es. Yo hubiese usado acá por lo menos un 45, 4,5. ¿Eh? En vez de 3 centímetros, 4 centímetros. Entonces hubiese ido a la tabla, ¿sí? Si fuera yo, y es el consejo que les doy, voy a la tabla y pongo uno un poquito más grande. Hubiese usado yo acá uno de 45, que es 1 3/4 por 3,2 o 1 3/4 por 4,8. ¿Sí? Capaz que alguno de estos dos hubiese usado para una cabreada, no tan finito, no me juego tanto. Nada, hasta acá es cómo se calculan los perfiles a compresión. Ya lo han visto, los ejemplos son muy similares, yo les pasé el práctico, así que tienen para ir trabajando. El martes, si quieren, tienen consulta. Les vuelvo a repetir lo que les digo la otra vez, terminen de hacer los prácticos. Hay gente que me debe práctico de vigas de cálculo de reacciones, ¿sí? Que no me lo ha entregado. Cálculo de reacciones, el cálculo de dimensionado de vigas, tienen que tener los trabajos prácticos hechos y también la carpeta. Si no completaron las clases, vayan haciéndolo, tienen los videos grabados, vayan haciéndolo porque sí o sí la condición para llegar hasta fin de año con la materia aprobada es tener los prácticos hechos y la carpeta completa. Profe, la Sí, carpeta la juntaríamos en un PDF también. y sí, la idea es que hagan un PDF porque si me lo mandan por separado, algunos me están mandando los ejemplos en JPG y realmente son muy pesados esos archivos. El Claro. consejo es, si sacan JPG, lo pueden guardar en un Word, lo adjuntan en un Word y el Word tiene la opción, cuando dan doble clic sobre las imágenes, de comprimirlas. Y le dice, comprimo esta imagen o comprimo todas. Y ustedes le ponen comprimen todas y la llevan, entonces lleva todo el tamaño del Word con imágenes a un tamaño razonable para mandar por mail. Y además me mandan un solo archivo, no me mandan 5 archivos, 6 hojas. Bueno, la carpeta van a ser unas cuantas hojas, entonces la recomendación es esa. Si la sacan fotos JPG, bueno, esas fotos después las van poniendo en un Word. Y ese Word después le dan doble clic a alguna de las imágenes, incluso las acomodan. A ver, aquellos que me mandaron fotos, para poder trabajar yo lo paso el Word enseguida, incluso las giro, las acomodo para poder verlas razonablemente. Incluso algunas muy oscuras también las aclaro. Todas esas posibilidades les da el Word. Y fundamentalmente si le dan doble clic a alguna imagen, van a ver que les aparece la opción en cómo trabajar las imágenes, aparecen dos opciones, que una es comprimir esta imagen o comprimir todas. Le ponen comprimir todas y van a ver que cuando graban ese archivo les queda mucho más chico porque comprimió esas imágenes que no tenía necesidad de que sean de 4 megas cada uno como los celulares de hoy, ¿no? Así que ese es el consejo. Pero el mayor consejo que les puedo dar es no dejen para lo último, ya se nos viene en cualquier momento fin de año. Tienen que tener los prácticos hechos y la carpeta completa. ¿Sí? Profe, lo que es cálculos, digamos, de la carpeta, yo tengo solo los prácticos, digamos, tengo los prácticos completos. ¿Sí? Pero por ahí pero después de teoría sí, todo lo que es teórico, digamos, y alguna que otra fórmula y eso. Pero por ahí las cuentitas que hemos hecho a veces para explicar, esas no las copié, No, que a no ver. son muchas, son eh, poquitas, pero como tengo el práctico, Claro, por eso, en la carpeta lo que tienen que tener es la parte teórica de los por qué. O sea, para cada una de estas cosas les expliqué el por qué, de dónde viene para que nosotros podamos calcular de esta manera, ¿sí? En este caso yo les expliqué qué era lo que pasaba y el amigo Euler qué fue lo que descubrió y en función de eso llegamos a esta conclusión que aumentando la carga con un coeficiente W podemos calcular rápidamente. Bueno, toda esa teoría que yo les di, ténganla escrita en la carpeta. Lo mismo, ¿de dónde salió el W de flexión? ¿Cómo llegamos al doble de flexión? Bueno, eso ténganlo en la carpeta.
Y lo que vimos en cálculo de corte o de bulones y de soldadura, bueno, acuérdense que yo les hice toda una teoría de por qué en soldadura, cuando el cordón era en ángulo, tomábamos esa longitud, que era ese ancho de soldadura, que era, bueno, toda esa teoría que yo les di, ténganla en la carpeta. Y todas esas clases están grabadas. Sí, si hicimos alguna cuentita para hacer una cosa no es importante porque, por ejemplo, yo ahora acá en este ejemplo, no hace falta que tengan este ejemplo en la carpeta, si quieren lo ponen, si no, no, pero sí tienen que tener el práctico hecho. De aquí para atrás, toda la parte de teoría que yo les di, sí ténganla. Estos 2 ejercicios que hicimos hoy, si no los quieren tener, no los pasen, pero sí tienen que tener el práctico completo. ¿Estamos? Demasiado por hoy. Último. Buen fin de Ah, bueno. semana. Nos vemos el Profe. martes para consultas. Yo ya en clase, yo la próxima clase me siento en el escritorio y no hago nada. Trabajan ustedes. Porque el práctico lo tienen que hacer ustedes. Bueno, nosotros ahora, como estamos online, lo que tienen es la posibilidad de hacer consultas y mostrarme algún ejercicio si lo hicieron, si les da o no les da. Creo que también les voy a dar un programita para que verifiquen si lo que hacen está bien o está mal. No me acuerdo si lo tengo, pero si lo tengo hecho, se los paso. ¿Listo, Dale, chicos? profe. Buen fin de Nos semana. vemos. No, Igualmente, profe. profe, nos vemos.